Ministerio Revolucionarios de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judah, y Jerry Verley, sierva del Dios Altísimo. Judah. Greetings one more time in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bienvenidos una vez más en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y digo bienvenidos una vez más porque este programa tenemos en dos partes. La parte primera, al principio, oramos, leemos salmos y alabamos. Y cuando terminamos de alabar y hacer todo eso, sigue la parte de la enseñanza, el mensaje. La primera parte sale solo en Canal 21, el Cable Caribe, y la segunda parte sale en Canal 21, Cable Caribe, y también sale en Facebook Live. Amén. Amén. El tema de hoy es muy interesante, como todos los temas. El título es Todo revolucionario tiene oposición. Ahorita lo van a ver en la pantalla. Todo revolucionario tiene oposición. Todo revolucionario. Y Jesucristo nos llamó a ser revolucionarios. Jesucristo nos llamó a ser revolucionarios. Y tenemos que tener eso muy claro. Hay muchos que no entienden que Jesucristo nos llamó a ser revolucionarios, diferentes. No tenemos que llevarnos con toda onda que pasa, toda onda del mundo. No, Cristo nos llamó a ser revolucionarios, y todo revolucionario tiene su oposición. En otras palabras, tiene que pagar su precio. Tiene que pagar su precio. Vamos al libro de San Juan, capítulo 2. Y vamos a ver cuando Jesucristo empezó su ministerio. Cuando Jesucristo empezó su movimiento revolucionario. Entiendan muy bien lo que estamos enseñando. Cuando Jesucristo empezó su movimiento revolucionario. El movimiento de Jesucristo no es un movimiento religioso. Es revolucionario. Y muchos no lo entienden. Muchos no lo han entendido. Y hay muchos que nunca lo van a entender. El movimiento que empezó Jesucristo es revolucionario. Amén. Amén. Y lo vamos a comprobar. Y recuerden, todo revolucionario tiene su oposición. Si usted ha tenido oposición y le ha estado orando a Dios el por qué esa oposición, bienvenido al club de los revolucionarios. Amén. Amén. Porque cuando usted es un revolucionario, cuando usted es diferente, cuando usted no lo guían por una cadena y un collar, viene la oposición. Amén.
San Juan, capítulo 2, versículo 3. Purificación del templo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subía a Jerusalén. Y allí, Yo perdón. respeto mucho la Biblia y lo que dice la Biblia, pero los judíos no tenían ninguna Pascua. La Pascua es de Dios. Por algo fue que Juan puso la Pascua de los judíos, pero la Pascua es de Dios. Vayamos a Éxodo, capítulo 21. Bueno, démosle vuelta, capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Amén. Ustedes pueden leer desde el versículo 1. Bueno, lea corrido desde el versículo 1 hasta el, más o menos, yo le digo cuándo parar. Éxodo capítulo 12, la Pascua, muerte de los primogénitos. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es la Pascua de Yahweh. Él es la Pascua de Jehová. La Pascua es de Jehová, no es de los judíos, es de Jehová. Esta Pascua tipifica, es un tipo de Jesucristo. Y ahí vimos que lo sacrificado tiene que ser puro, lo sacrificado tiene que ser sin mancha, no puede ser una cabra o un venado, un toro tuerto, no, tiene que ser perfecto, tiene que ser de lo mejor, porque es del principio. Recordemos el sacrificio que dio Abel y el sacrificio que dio Caín. Las Santas Escrituras dicen que Abel dio lo mejor y Dios lo aceptó, pero el de Caín no lo aceptó porque no era lo mejor. Entonces, con ese panorama y con ese entendimiento, vamos a leer lo que estaba pasando en el templo cuando Jesús empezó su ministerio revolucionario. Amén. Jesucristo limpió el templo 2 veces. En San Juan es cuando él empezaba su ministerio. Limpió el templo, porque Jesucristo es un revolucionario.
Por eso tuvo tanta oposición. Pero él estaba haciendo el trabajo y la voluntad de Dios. Y dejó un movimiento de revolucionarios para nosotros hoy en día. Amén. Seguimos. San Juan capítulo 2, versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y vio en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Vean, la palabra de Dios dice que si usted va a hacer un sacrificio o va a hacer algo por Jehová y vas lejos, puedes llevar el dinero y cuando llegas puedes comprar el sacrificio, que eso era algo normal. Pero adivine qué, estas personas estaban no solo lucrando, pero estaban robándole al Señor y estaban haciendo a las personas que iban a alabar, a sacrificarle al Señor, los estaban incluyendo en error. En error, porque los animales que vendían eran defectuosos. Y lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 12, que los animales tienen que ser perfectos, sin defecto. Y extrañamente, como dice uno por ahí, extrañamente, estos cambistas se sentaban, abusaban, vendían lo malo por caro. En otras palabras, llamaban lo malo bueno. Y Jehová, que todo lo ve, que nada se le pasa, fue paciente. Fue paciente. Y Jesucristo llegó al templo de Dios. Y Jesucristo vio a todo lo que estaba defectuoso, los bueyes, las ovejas, las palomas, y vio todo ese dinero, ese montón de dinero en las canastas de los cambistas, de los abusadores de la casa de Dios. Y Jesucristo simplemente no cayó. Hermanos y hermanas, hay ciertas congregaciones hoy que no venden cabras defectuosas y bueyes defectuosos, porque ya Jesucristo hizo el sacrificio, pero le están vendiendo palabra defectuosa, profecías defectuosas al pueblo de Dios. Y nosotros como revolucionarios tenemos que actuar como hizo Jesús. Seguimos. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hermanos y hermanas, hoy no es necesario hacer un azote físico, no lo es, pero asegúrense que ustedes no sean partícipes de esta corrupción, que hay en ciertas congregaciones.
Hermanos y hermanas, esto lo que está pasando hoy no es algo nuevo. Cuando el mismo Cristo caminó la tierra, había corrupción en la casa de Dios. Había corrupción en la casa de Dios. Pero Jesucristo vino. Jesucristo empezó un movimiento revolucionario. Y ningún cobarde puede ser un revolucionario. Hermanos y hermanas, hermanas y hermanos, fuimos llamados a ser revolucionarios. No tenemos que hacernos del ojo gordo, es como dicen eso. No, no. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Y vamos a tener oposición. Nosotros estamos acostumbrados de la oposición. Amén. Pero preferimos caerle mal al hombre que caerle mal a Dios. Porque nosotros estamos claros en esto. Nosotros no somos bienvenidos por los hombres. Y está bien. Pero fuimos llamados por Dios. Aleluya. Y como revolucionarios de Cristo que somos, seguiremos cayendo mal a los que en la corrupción se apoyan. Lean de nuevo ese versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Los cambistas. ¿Hay cambistas hoy en Claro. ciertas congregaciones? ¿Sí? Que se están enriqueciendo de doctrinas falsas. Pague por una bendición, pague por una unción, pague por esto, pague por lo otro, cuando las Santas Escrituras nos dicen claramente que la salvación es gratuita. Y están cobrando hasta por la salvación. Cambistas. Cambistas. Hermanos y hermanas, el título de hoy es: todo revolucionario tiene oposición. Tiene oposición. Leamos el versículo 16. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. ¿Y por qué? Si Jesucristo le dijo a los cambistas que quitar eso de ahí, ustedes como revolucionarios no están denunciando la corrupción que hay en ciertas congregaciones. ¿Por qué se hacen del ojo gordo? ¿Por qué, viendo y sabiendo que el pueblo de Dios está siendo extorsionado? ¿Por qué? Esta fue la primera vez que Jesucristo limpió el templo, cuando empezó su ministerio. Vamos a Mateo capítulo 21, que es la segunda vez que Jesucristo limpió el templo
cuando iba a Jerusalén para ascender hacia el Padre. Así que, hermanos y hermanas, es muy importante denunciar, pelear al contra de las injusticias de ciertas congregaciones que se están enriqueciendo por engaño. No me malinterpreten. Los diezmos es de Dios. Las ofrendas es de Dios. Pero Jesucristo mismo lo dijo. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Vamos a ver en Mateo donde dice casa de ladrones. Hermanos y hermanas, estamos en tiempos serios de peligro. Vamos a ir a Mateo capítulo 21 y vamos a leer esos mismos versículos, porque Mateo nos da otro panorama espiritual. Juan nos da uno, pero no profundiza. Juan se queda en la superficie. Pero vamos a ir a Mateo y nos vamos a sumergir al fondo de esta situación, al fondo del mar. Mateo capítulo 21. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Y Jesús entró. Entonces, a donde paramos ahí, vamos a retomarlo. Jesús entró a limpiar el templo. Vamos a ver la otra parte, una parte más espiritual, más profunda. Versículo 12. Y Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Mateo profundizó más. San Juan o Juan habló de los que vendían. Pero Mateo nos está enseñando aquí que los pastores que predican falsa palabra y los que reciben falsa palabra, Jesús los echó. Aquí dice que echó 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban. Así que, hermanos, si usted se está sentando bajo una doctrina falsa, recibiendo y sabes que es falso y es corrupción, usted también está bajo condenación. Él no dice que solo echó a los que vendían. Él dice que echó a los que vendían y los que compraban. Pueden haber muchas razones, no sé. Hay muchos que les gusta, todo ahora es light y todo ahora es quick, liviano y rápido. Yo vivo en Siquirres y hay una actividad en la plaza de Siquirres. ¿Y para qué voy a matarme 7, 9 meses, un año, creando una cabra, cuando puedo ir a comprar una alrededor de la plaza y no me interesa el estado de esa cabra? Echaban a los que compraban y los que vendían. Entonces, si usted
está sentado, sentada, bajo una doctrina falsa, tenga mucho cuidado. Y le vamos a enseñar por qué este pasaje es más espiritual que el de Juan. Es más detallado que el de Juan. Seguimos. 13. Y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Y vea, nadie puede argumentar ignorancia bajo la ley. Jesucristo les está diciendo, yo no los estoy condenando, los está condenando la ley, la palabra. Vea, dice, y les dijo, escrito está. Usted no lo sabe porque no toma su tiempo para leer su Biblia. Es que, ¿cómo voy a saber yo si están enseñando mal, si yo no? Porque no lees tu Biblia. Escrito está. Así que no tienes excusa. Escrito está. ¿Y dónde está escrito? Isaías 56, 7. Amén. Isaías 56, 7. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Porque mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración para todos los pueblos. Ok, casa de oración para todos mis pueblos. Después vamos a buscar la vida de Jeremías para que vean que todo revolucionario, porque Jeremías era un revolucionario, todo revolucionario tiene su oposición. Jesucristo dijo, mi casa se llamará casa de oración. Pregunta, lo más poderoso de un creyente, ¿qué es? ¿Cuál es la herramienta o el arma más poderoso de un creyente? La oración. Amén. Mi casa se llamará casa de oración. Y Jeremías les dijo, si hacéis esas barbaridades que Jesucristo vio, su oración es nula. Su oración es nula. Así que como oí que la final hoy le dijo una vez, hay ciertas oraciones en la llamada casa de Dios que no pasa del cielo raso. Mateo se profundizó más. Jesucristo iba de partida. Jesucristo iba de partida. La palabra que Mateo recibió, lo recibió de Jesús, con más entendimiento. Se llamará casa de oración, no casa de ladrón. Hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado. Y vamos al otro versículo para que ustedes vean algo y para que les enseñe algo y para que ustedes escuchen, oigan y entiendan algo. Versículo 14. Y se les acercaron en el templo los cojos y los ciegos y los sanó. Se les acercó cuando él limpió el templo. La gente se acercó y él ya había dicho que mi casa será la casa de oración, y yo les dije que el poder está en la oración. Y les voy a hacer una pregunta, ya les di la respuesta para ver los astutos.
¿por qué creen ustedes que no hay sanación en ciertas congregaciones? ¿Por qué creen que hay tantos enfermos en ciertas congregaciones? Jesucristo es claro. Primero hay que limpiar la congregación, sacar los ladrones, después orar a Dios y Dios hace la sanación. Aleluya. No estoy enojado, estoy molesto. Amén. Amén. Porque las escrituras son claras. Pero tenemos una tendencia de no querer entender por conveniencia. Jesucristo es claro. Limpia la iglesia, doctrina sana, cero corrupción, ore y yo sanaré. Amén. Esas son las enseñanzas de Jesucristo. Yo no me las estoy inventando. Un compañero regidor dijo ayer en la sala de sesión: don Floyd, es que nosotros sabemos que usted es inteligente. No, yo no soy inteligente, estoy informado porque yo leo. Usted lo único que tiene que hacer es leer y no decir, oh, es que don Floyd y doña Yergi, el varón y la varona. No, nosotros leemos. Nosotros le damos el lugar a Dios y Dios nos revela. Y si usted lee y le da el lugar a Dios, Dios le va a revelar y no te van a engañar en tu congregación. Amén. Y el mundo dice, el que calla otorga, dice algo así. Pero la palabra de Dios dice, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Pilato se lavó la mano, culpable. Claro que puede hablar. En la tarde me ponía la palabra cosas robadas. Y ahora yo quiero lanzar esta pregunta. ¿Será que en alguna congregación... Se me estás adelantando, pero está bien. No, estás adelantando criterios, pero vaya, está bien. No sé por qué me pone esto, pero ¿por qué me puso ese término? ¿Será que en alguna congregación están recibiendo cosas robadas? ¿O será que en alguna institución del Estado están recibiendo cosas robadas? O sea, porque o escuché claramente cosas robadas. Entonces yo lanzo la pregunta aquí: ¿será que en alguna congregación, en alguna denominación, en alguna institución de este cantón están recibiendo cosas robadas? ¿Será que usted en su negocio está vendiendo cosas robadas? ¿Será que en su casa su hijo o su hija está llevando cosas robadas? Ahí se las dejo. Dios le dio eso a usted hoy temprano, porque temprano Dios también me dijo y me dio la respuesta suya. Me dio la respuesta suya. Y aquí específicamente es donde yo tenía que exponer lo que Dios me dio temprano. Y para serle sincera, yo estaba tan molesto que no estaba ni en mi mente exponer eso. Y al decir eso, el Espíritu me acordó. Usted explicó físicamente. Yo le dije que Mateo se profundiza más en lo espiritual. Pues sierva, déjeme decirte esto. Y alegremente déjeme transmitírselo a ustedes. Todo pastor que enseña lo que no es de Dios
es un ladrón y un saltador. Le está robando la palabra, le está robando la bendición al que está al frente de él. Hoy los ladrones no venden cabras y ovejas y bueyes defectuosos para robarle a Dios, porque no le estaban robando a los que lo compraban, aunque los que lo compraban estaban en error también. Pero hoy los pastores que predican esa supuesta prosperidad y ciertas doctrinas falsas le están robando a Dios. No le están robando el dinero físicamente a los que oyen la palabra y a los que dan. Oh, hermano, vengan, corran aquí, ofrendan y vas a recibir. Pero espiritualmente le están robando a todos los que están al frente de la congregación, que reciben palabra y doctrina falsa. Son ladrones espirituales y físicos, porque se están robando la plata de la congregación, de cada individuo, extorsionándolos. Eso es estafa que no viene a existir hoy, desde el principio, desde antes de los días de Jesucristo, y en los días de Jesucristo existía y siempre va a existir hasta que el Rey venga de nuevo. Seguimos leyendo. Me recuerda que tenemos que ir a Jeremías capítulo 7. Me recuerda. Amén. Tenía que ir ahí, pero quiero hacerlo contigo y después sí. Versículo 14. Mateo 21, 14. 15. O 15. Bueno, lea el 14. El Señor dijo que lea el 14. Léalo de nuevo. Y se le acercaron en el templo los cojos y los ciegos y los sanó. 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Ya sé por qué me mandó al 14. Vean, aquí la palabra dice que cuando usted es un revolucionario hay oposición. Dice que, pero los principales sacerdotes y los escribas, los religiosos, los ladrones, los dictadores, los que corrompen la casa de Dios, viendo las maravillas que hacía. Esto no era algo que Jesucristo hablaba y bateaba. No, Jesucristo dijo, limpio el templo. ¿Me están viendo, discípulos? Hay que limpiar el templo. Traigan los enfermos hacia mí, oren y serán sanos. Y los religiosos, los ladrones, lo vieron. Y no solo lo vieron, vean lo que dice la palabra. Viendo las maravillas que hacía, viendo las maravillas que hacía. En otras palabras, Jesucristo predicaba la verdad. El mensaje de Jesucristo era de acuerdo a la palabra de Dios. Era de acuerdo a su naturaleza. ¿No recuerdan que él dijo, ¿por qué me preguntas por el Padre? Si me ves a mí, ves al Padre. Que las palabras que yo
os hablo, no son de mí, pero son de mi Padre. Dejen de estar hablando denominación y enseñando denominación. Hablen palabra de Dios y enseñen palabra de Dios. Para eso fuimos llamados. Se maravillaban, pero a la misma vez tenían celos. Entonces se oponían a esa revolución. Vea lo que dice. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, celos. Y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David. Sí. Se indignaron de celos. Porque los falsos profetas, los que no son revolucionarios, los que les gusta andar a pasito tum tum en el camino de Balaam, se molestan cuando ven a un y a una revolucionaria. Sí, se molestan. Pero aquí dice la palabra de Dios: cualquier arma forjada contra mí no prosperará. y cualquier palabra que se levanta en juicio contra mí, yo lo condenaré en el nombre de Jesús. Cada altar de hechicería, macumbería, magia negra, magia blanca, llámese como se llame, en el nombre de Jesús pedimos fuego del cielo que lo queme y lo irrita. No prosperará. Santería, macumbería, llámese cualquiería que es, en el nombre de Jesús, por el poder que nos ha dado, lo cancelamos, no solo en nuestra vida, pero en la vida de todos los que están debajo de la influencia de mi voz, que creen que es así. En el nombre de Jesús. Porque los brujos no tienen poder como Jesús. Amén. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Y les servimos notificación en tu vida y en nuestra vida hoy, que no son aceptados ni bienvenidos. En Siquirres. Aleluya. Ni en Costa Rica. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Cueva de ladrones. No sé por qué me inquieta con este término, cueva de ladrones. Yo quiero en este momento hacer un paréntesis, si me lo permite. Amén. ¿Por qué me está resaltando cueva de ladrones? Yo no quiero juzgar, porque no es el asunto de juzgar, pero yo creo que es tiempo de que nosotros como siquirreños, como costarricenses, no permitamos que haya cueva de ladrones en ninguna institución de nuestro país. Escúcheme bien. Nosotros como costarricenses, que pagamos nuestros impuestos, que estamos asumiendo un gasto sobre esta nación, no debemos permitir
que en ninguna institución de este país haya cueva de ladrones. Que haya gente que se esté prestando al robo y al hurto. Escúcheme bien. La cueva de ladrones en nuestro país tiene que cerrarse. O los ladrones tienen que salir de esa cueva, o esa cueva se tiene que cerrar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya es suficiente que nosotros en esta nación, en este cantón, hemos estado casi que complacientes, sabiendo que la corrupción en este país ha traído la consecuencia de la crisis que estamos viviendo. Amén. La crisis que usted y yo estamos sufriendo en esta nación ha sido consecuencia de que hemos permitido y hemos sido complacientes de que en esta nación ha habido cueva de ladrones. Escúcheme bien. Es tiempo suficiente que nosotros tenemos que clamarle al cielo para que ya en este país se acaben la cueva de ladrones. Nuestros bolsillos están sufriendo, nuestros hijos están sufriendo, nuestras familias están sufriendo por ser complacientes, Amén. por no limpiar las instituciones de nuestro país, por permitir que todavía hayan cueva de ladrones en las instituciones de este país. Amén. Yo creo que es tiempo. Escúcheme bien, siquirreños y costarricenses. En este cantón de Siquirres nosotros no podemos seguir permitiendo que haya cueva de ladrones en las instituciones, en la municipalidad, en las diferentes instituciones de gobierno de este cantón. Cueva de ladrones. No lo podemos seguir permitiendo. Hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas. Seguimos. Versículo 16. Y le dijeron: ¿oyes qué dicen estos? Jesús les dice: sí, nunca leísteis de boca de niños y lactantes, perfeccionaste alabanza. Hermanos y hermanas, los niños, si queremos cambios, en las congregaciones, en las iglesias, enfoquémonos en los niños. Enfoquémonos en los niños. Estos fariseos y escribas estaban indignados porque los niños alababan la verdad. Por eso es que están tratando de corrompir a los niños con esa tal ideología de género y muchas otras enseñanzas. Pero Jesucristo dijo: yo los llamé a ser revolucionarios. Vayamos a Jeremías capítulo 7 para ver otro revolucionario que tuvo su oposición, pero que se mantuvo fiel y predicó y dio el mensaje exacto a como Jehová se lo dio. Jeremías capítulo 7, empezando en versículo 1. Amén. Oráculo que tuvo Jeremías de parte de Yahweh, que decía: ponte en la puerta de la casa de Yahweh y proclama allí esta palabra. Di: oíd el oráculo de Yahweh, todos los habitantes de Judá que entráis por estas puertas para postrarse ante Yahweh. Así dice Yahweh Shabaoth, Dios de Israel:
Enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os dejaré habitar en este lugar. Continúo. No confiéis en palabras engañosas que dicen, casa de Yahweh, casa de Yahweh, casa de Yahweh es esta. Porque si enmendáis perfectamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad administráis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis tras otros dioses para vuestro propio perjuicio, entonces os dejaré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde siempre y para siempre. He aquí que os confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, robando, asesinando, adulterando y jurando en falso, y quemando incienso a Baal, y andando tras otros dioses que no habíais conocido. Y vendréis y os pondréis ante mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ¿somos libres para seguir haciendo tales abominaciones? ¿Acaso esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, es cueva de ladrones ante vuestros ojos? He aquí que yo, sí, yo mismo lo he visto, dice Yahweh. Ahora pues, id a mi lugar que estaba en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice con él por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por haber cometido tales acciones, dice Yahweh, y por cuanto os hablé madrugando y sin cesar, y no quisisteis escuchar, y os llamé y no habéis respondido, haré con esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros estáis confiados, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, lo mismo que hice con Silo. Y os echaré de mi presencia, así como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Y tú no intercedas por este pueblo, ni levantes clamor por ellos, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden fuego, y las mujeres preparan la masa para hacer tortas en honor de la reina de los cielos. Y para provocarme a ira, derraman libaciones a dioses extranjeros. A mí me provocan a ira, dice Yahweh. ¿Acaso no actúan para su propia vergüenza? Por eso, así dice Adonai Yahweh. He aquí mi ira y mi ardiente indignación son derramados sobre este lugar, sobre hombres y bestias, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Lean ese pasaje ustedes. No voy a hablar nada. Léanlo ustedes. Vamos a Génesis capítulo 37 porque tenemos como 10 minutos. Y quiero enseñarle otro revolucionario y decirle que todo revolucionario de Dios tiene oposición. Amén. Génesis 37, versículo 1. Y habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilba y de Silpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le había hecho una túnica con rayas de colores. José era un revolucionario. José nació y vio a sus hermanos y la corrupción de sus hermanos. José lo denunciaba. Y sabemos la historia de José. Todo revolucionario tiene su oposición. Así que si no estás listo o lista
por esa oposición, al enfrentar esa oposición, a como dice nuestra compañera regidora en el Consejo Municipal, Saray Camaredo, empaque y vaya jalando. Jesucristo fue claro: el siervo no es mayor ni mejor que el maestro. Me persiguieron a mí, a ti también te perseguirán. Todo revolucionario tiene su oposición, pero tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos en la verdad. Tenemos que saber, aunque dure 1 año, aunque dura 2 años, aunque dura 3 años, aunque sea 6 contra 1, cuando Dios está a su lado, todo saldrá a luz. Aunque te difamen por ser revolucionario, a tiempo recogerás lo que sembraste. No desmayen. Deje que Dios los use como revolucionarios. Escuchen la voz de Dios. Infórmense de Dios. Porque hay muchos más a nuestro lado que los que están al contra de nosotros. Tiempo. Vamos a leer 4 versículos o 5 versículos y vamos a cerrar en el libro de 1 de Pedro, capítulo 4, empezando en versículo 12. Pedro nos está advirtiendo aquí que cuando somos revolucionarios de Cristo, nos vendrán persecución, oposición, pruebas, difamaciones, calumnias, usted de todo lo que el hombre puede hacer al contra suyo, pero manténgase en el Señor. Amén. Porque Él es nuestra paz, Él es nuestra sabiduría. 1 Pedro capítulo 4 versículo 1. La multiforme gracia de Dios, puesto que el Mesías padeció en la carne, vosotros también armados con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos. ¿No es eso? 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Versículo 12, perdón. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. 14. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o como entrometido. Pero si padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre. Todo revolucionario tiene oposición. Tenemos 1 minuto para que haga una oración, porque el hermano Jenkins tiene que irse. Amén. Amén. Vamos a hacer esta oración en este momento en base a San Juan capítulo 16, que dice lo siguiente: Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, tu palabra dice
Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y llega la hora cuando cualquiera que os mate piense que ofrece servicio a Dios. Amén. Versículo 8. Y cuando Él venga, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta hora, oh Dios amado, dándote honra, gloria, alabanza y exaltación. Primeramente, si hay alguna persona en esta hora que no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, le invitamos para que reconozca que tú eres el único Dios, el único que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y que tú enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú aún no has recibido al Señor Jesucristo, puedes decir estas palabras muy sencillas diciendo: Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco que no he caminado en tu palabra. Yo quiero recibir al Señor Jesucristo por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por mis pecados. Yo te pido que me perdones mis pecados y mis faltas y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de este mundo pueda estar en tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta hora también queremos orar, oh Dios de la gloria, presentando, oh Dios de la gloria, cada una de las instituciones de nuestro país. Señor, tú eres claro en tu palabra, Padre, y tu casa es casa de oración. Y en esta hora, oh Dios de la gloria, reconocemos que por mucho tiempo en nuestra nación ha habido cueva de ladrones, ha habido lugares, oh Dios de la gloria, donde han estado, Señor, haciendo todo tipo de robo. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, venimos presentándolos delante de tu trono, porque tu palabra dice, en el nombre de Jesús, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Señor, te pedimos que haya un arrepentimiento, oh Dios de la gloria, por esas personas, oh Dios de la gloria, que tú, Señor, los redargullas de pecado, que conozcan, oh Dios de la gloria, la consecuencia que han traído sobre nuestra nación, oh Dios de la gloria, el robo que han provocado, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, oh Padre de la gloria, redargúyales de pecado, redargúyales de justicia y de juicio. Tú que eres el juez justo de la tierra, venimos presentando delante de tu trono, clamando, oh Dios, para que tu justicia se haga sobre nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias. Gracias por estar con nosotros en otro de su programa, Judá. Los vemos el próximo jueves en Canal 21, Cable Caribe, El Orgullo de Siquirres. Amén. God bless. Ministerio Revolucionario de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jeldy Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.